Sistema base de datos. Presentamos. Ingeniero, buenas noches. Somos del grupo número 9, conformado por los compañeros Marcelo Chica, Lisbeth Armijos, Ángel Márquez, Alexandra Maza, Davis Ayala, Carla Zamora, Nicole Garzón, Iván Montenegro, Blanca Álvarez, Lauro Soriano, Nayeli Rodríguez. Tratar la tarea acerca del diseño y la normalización de un modelo de datos relacional, aplicando las técnicas de modelado de datos y las reglas de negocios específicas que nos han planteado en esta tarea. Específicamente, se trata del sistema de gestión universitaria de la Universidad Tecnológica del Pacífico. Este sistema de base de datos de la Universidad del Pacífico requiere un sistema integral para gestionar los estudiantes, los docentes y las materias como las matrículas y las calificaciones. Como introducción de este presente informe académico que hemos presentado en esta tarea, podemos indicar que está orientado al diseño y al desarrollo de un modelo de base de datos destinado para hacer más eficiente la información relativa acerca de los estudiantes, de los docentes, de las carreras, las facultades y las asignaturas, así también como de las matrículas y las clases y las aulas y los periodos académicos. Esta información académica requiere organización confiable y el modelo de base de datos asegura la integridad, consistencia y disponibilidad de los mismos. A continuación, mis compañeros con la presentación. Saludos cordiales, mi nombre es Carla Zamora. Tenemos la importancia de la gestión de datos académicos, el cual tiene la optimización de procesos administrativos y académicos, reduce la redundancia y los errores, permite un acceso rápido y seguro de la información. También tiene, como el Smart Innovate, un diseño correcto que brinda soporte confiable. Tiene decisiones institucionales basadas en datos verificados. Mi nombre es Lauro Enrique Soriano Briones. Voy a hablar respecto al informe, al alcance del informe. En el desarrollo de este trabajo se abordan los siguientes aspectos, ¿no? Que es la identificación de las entidades y los atributos que pertenecen a cada una de estas entidades. También se determinarán las reglas del negocio, cuáles son las restricciones que deben existir, cuáles son las relaciones que van a existir entre cada una de las entidades. También se va a desarrollar el modelo de entidad-relación, poder, que incluye la normalización de las tablas hasta alcanzar la tercera forma normal. Esto con la finalidad de evitar la redundancia de datos en el sistema de gestión de base de datos. La presentación del diccionario de datos con estructuras finales que estarán destinadas para que se implemente un sistema de gestión de base de datos en la institución. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Blanca Álvarez y voy a hablar sobre la justificación y objetivos. En primer lugar, la justificación surge debido al crecimiento constante de datos académicos dentro de la institución. Esto es necesario contar con un sistema que permita organizarnos de manera eficiente y también como modelo bien diseñado es fundamental ya que nos ayuda a evitar duplicaciones e inconsistencias que pueden generar errores y pérdida de información. Además, este modelo facilita el trabajo de las autoridades, docentes y estudiantes, quienes necesitan acceder a datos confiables de forma rápida y sencilla. En cuanto a los objetivos, buscamos garantizar la calidad y la integridad en el almacenamiento de la información, asegurando que los datos estén siempre protegidos y disponibles. Finalmente, este proyecto servirá como base para el desarrollo de futuras aplicaciones académicas, lo que permitirá seguir innovando y mejorando los procesos dentro de la universidad. Gracias. Saludos cordiales, ingeniero. Mi nombre es Alexandra Maza y me ha tocado exponer lo que es el análisis de componentes y entidades.
Ya, en la arquitectura del sistema de gestión institucional de la Universidad Tecnológica del Pacífico, las entidades se segmentan en independientes, dependientes y de características. Esta categorización facilita la identificación de los elementos esenciales del modelo, aquello que requiere relaciones para su existencia y lo que describen atributos específicos. Ya, como lo establece Dave, un modelo entidad-relación bien estructurado constituye el fundamento para asegurar la integridad y eficiencia de los sistemas de información, que esto nos permite que la base de datos respondan de manera óptima a las necesidades de gestión y consulta en entornos organizacionales complejos. Ya, esta premisa respalda la importancia del diseño propuesto en el presente informe y su aplicación en el contexto universitario. Y las entidades son independientes, son las que pueden existir por sí mismas sin depender de ninguna otra entidad. La entidad estudiante, docente, carrera, facultad, son las que pueden ser independientes. Materia, periodo académico y aula. Y las entidades dependientes derivadas no pueden existir sin estar vinculadas a otras entidades, ya que su significado depende de ellas. La entidad matrícula, clase, clasificación, tienen su justificación. Matrícula solo existe si hay un estudiante inscrito en un periódico académico con materias asociadas. La entidad clase depende de una materia, un docente y un periodo académico para poder definirse. La calificación requiere de un estudiante y de una clase específica para registrar sus notas. Las características, estas se utilizan para detallar atributos de otras entidades. En la entidad, por ejemplo, del teléfono de estudiante, títulos adicionales del docente y requisitos de materia. En los teléfonos del estudiante, un estudiante puede registrar varios números de teléfono, por lo que se modela como tabla separada. En los títulos adicionales del docente, un docente puede contar con múltiples títulos académicos, además del principal. Y los requisitos de materia, una materia puede tener varias asignaturas como requisito previo. Gracias. Bueno, yo voy a hablar sobre los atributos y las llaves. Bueno, los atributos son las características o propiedades que describen a una entidad en una base de datos. Por ejemplo, si la entidad es persona, los atributos pueden ser nombre, fecha de nacimiento, dirección y teléfono. En el atributo simple no se puede dividir en partes más pequeñas, por ejemplo, en cédula o edad. El atributo compuesto sí se puede dividir en partes más pequeñas. Por ejemplo, en dirección, la dirección puede ser la calle, la ciudad, código postal. El atributo multivalor puede tener más de un valor para la misma entidad. Por ejemplo, una persona puede tener varios números de teléfono o varios correos electrónicos. En el atributo derivado, su valor se obtiene de otro atributo. Por ejemplo, la edad se deriva de la fecha de nacimiento. Y en el tema de las llaves son atributos o conjuntos de ellos que sirven para identificar y relacionar registros en una base de datos. Por ejemplo, la llave primaria, que identifica de forma única a cada registro, no se repite y no puede estar en blanco. Por ejemplo, un número de cédula en una tabla de personas. La llave foránea conecta una tabla con otra, haciendo referencia a la PK de la otra tabla. Por ejemplo, en una tabla de pedidos, el atributo ID cliente es FK, porque apunta a la PK de la tabla de clientes. En la llave candidatas son todos los atributos que podrán ser PK, porque identifican de manera única a un registro. Por ejemplo, en personas, tanto cédula como pasaporte podrían ser candidatas a ser PK. En la llave alternativa es una llave candidata que no fue elegida como la PK, pero sigue pudiendo identificar un registro de manera única. Por ejemplo, si la PK elegida es cédula, la llave alternativa sería pasaporte. Y por último, la llave secundaria se utiliza para buscar datos más rápido, pero no garantiza unicidad como la PK. Por ejemplo, usar apellido para ordenar o buscar personas en una tabla. Gracias. Bueno, muy buenas noches, ingeniero compañeros. A continuación, pues lo que maneja valores nulos, tenemos que representa la ausencia de datos en atributos o celdas. Sí, en lo que es los problemas, pues tenemos la ambigüedad de interpretar los datos faltantes y los errores, pues, de cálculo. Tenemos un análisis de este tipo de errores. También lo que es política, tenemos que evitar los nulos en atributos obligatorios. Estos campos deben estar siempre completos para no poder cometer ningún tipo de, en este caso, de errores.
para así poder llevar el manejo de valores nulos pues correctamente. Por ejemplo, tenemos la opción de ejemplo de un segundo apellido, ¿sí? Entonces eso sería lo que es manejo de valores nulos. A continuación, mi compañero. Relaciones. Las relaciones constituyen el elemento fundamental que vinculan las tablas en un modelo de relacional al establecer conexiones lógicas entre entidades mediante claves primarias y foráneas. La robustez de una relación depende de la definición precisa de las claves de entidades involucradas, en la cual está la relación fuerte que se presenta cuando la clave primaria de la entidad dependiente incorpora la clave de la identidad principal, y la otra, que es la relación débil, que ocurre cuando la entidad relacionada depende de otra, aunque su clave primaria no contiene la identidad progenitora. La relación 1 a muchos. La relación 1M, 1 a muchos. Un estudiante puede registrar múltiples matrículas, mientras que cada matrícula correspondiente exclusivamente a un estudiante. Una carrera puede incluir diversas materias, pero cada materia está asociada únicamente a una carrera. Relación 1-1. El proceso es un poco frecuente, pero al darse situaciones como la de un docente que desempeña un cargo decano a una facultad. Relación MN. Los estudiantes pueden inscribirse en múltiples clases y cada clase puede contar con varios estudiantes. Relación unaria recursiva se manifiesta, por ejemplo, en materia prerequisito, donde una materia puede depender de otra dentro de una misma entidad. Relación ternaria puede observarse en la asociación entre clase docente y periodo académico, donde intervienen 3 entidades para definir la programación académica de un ciclo específico. A continuación, mi compañera. Buenas tardes, mi nombre es Marcelo Chica. Como diccionario de datos y reglas de negocios tenemos 5 puntos. Describe entidades, atributos, tipos de datos y restricciones. También facilita comunicación entre diseñadores y programadores. Reglas, matrícula única por estudiante. En el FK, matrícula vinculada a estudiantes y asignatura. Y por último, restricciones de identidad para evitar inconsistencias. Como regla de negocios, tenemos que las siguientes reglas de negocio y su aplicación en las entidades, atributos y relaciones. Reglas de identificación, claves primarias y foráneas. Cada identidad cuenta con una clave primaria, en este caso PK, que garantiza una unidad de cada registro. Por ejemplo, vamos a encontrar el ID del estudiante, el ID del docente y el ID de la carrera. Dentro estarán las aplicaciones. Todos los identificadores son únicos y de tipo entero, definidos como obligatorios. Cada relación entre entidades que asegura mediante claves foráneas. Por ejemplo, vamos a encontrar la ID de la carrera en la entidad materia como referencia a la carrera. Como regla de cardinalidad, una facultad puede tener muchas carreras, pero cada carrera pertenece solo a una facultad. Aquí vamos a encontrar la aplicación como relación, facultad, en este caso 1, y la carrera como N. La carrera puede tener muchas materias, pero cada materia pertenece a una sola carrera. Un docente puede impartir varias clases, pero cada clase solo tiene un docente asignado. Una aula puede asignarse a muchas clases, pero cada clase se dicta en una sola aula. Por ejemplo, también tenemos como reglas de atributos, vamos a encontrar con restricciones de obligatoriedad, donde encontraremos los campos de claves y atributos principales como cédula, nombres, apellido, email, institucional, son obligatorios. Otros campos como teléfono o títulos adicionales se permiten nulos. Restricciones de dominio. Aquí
el atributo género se limita a los valores M o F. El atributo estado estará como matrícula y calificación. Solo puede tomar valores como archivo, inactivo, aprobado o reprobado. Restricciones numéricas. En el campo promedio general y nota final tiene rango decimal ilimitado, por ejemplo 0.00 hasta 10.00. Cupo máximo en clase no puede ser menor a 1. Como reglas de integridad tendremos unas referencias. Que no se permite registrar una materia sin que exista previamente la carrera asociada. También no se permite registrar una matrícula si el estudiante o el periodo académico no existe. También no se permite asignar una calificación a un estudiante que no esté matriculado en esa clase. Como integridad de unidad, encontraremos la cédula del estudiante y docente debe ser única dentro de cada entidad. Los correos electrónicos institucionales de docentes son únicos. Y de esta manera le damos paso a nuestra compañera con el tema normalización. Gracias. Voy a hablar sobre la normalización de las 3 FN que nosotros aplicamos en nuestro proyecto. Es importante mencionar que la normalización es un proceso fundamental dentro del diseño de base de datos porque consiste en aplicar una serie de reglas llamadas formas normales que permiten organizar los datos correctamente, evitando duplicidad, inconsistencia y errores de actualización. En nuestro caso aplicamos las 3 primeras formas normales, 1FN, 2FN y 3FN con el fin de lograr un modelo relacional óptimo. En nuestra primera forma normal exige que todos los atributos tengan valores atómicos, es decir, indivisibles, que no existan en grupos repetidos. En nuestro modelo aplicamos la primera FN de la siguiente forma. Se eliminaron los atributos multivalorados como los teléfonos del estudiante, creando una tabla separada llamada teléfonos estudiantes. También se eliminaron los atributos compuestos como dirección, que fue desglosada en calle, ciudad y provincia. Además, se crearon tablas intermedias como matrícula, materia para manejar relaciones de muchos a muchos. En nuestra segunda forma normal, la segunda forma normal elimina las dependencias parciales, lo que significa que todos los atributos deben depender completamente de la clave primaria. Esto se aplicó especialmente en las tablas con claves compuestas como matrícula materia, donde los atributos dependen de la combinación I de matrícula y I de materia. De esta forma evitamos que campos como fecha matrícula o estado se repitieran en la tabla intermedia, dejándolos en su entidad correspondiente. Y por último, en la tercera forma normal elimina las dependencias transitivas, garantizando que los atributos no clave dependan únicamente de la clave primaria. En nuestro modelo, esto se aplicó eliminando datos redundantes como nombre de carrera, nombre de facultad dentro de la tabla estudiante, ya que estos datos provienen de sus entidades respectivas. Nombre carrera o nombre facultad dentro de la tabla estudiante, ya que esos datos provienen de sus entidades respectivas. Nombre docente o nombre materia dentro de clase, porque esa información está en la tabla docente y materia. Gracias a esto, el modelo quedó más limpio, ordenado y completamente normalizado. Gracias. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches. Soy el alumno Iván Montenegro del paralelo C2, del grupo número 9 de Sistema de Base de Datos. A continuación me toca lo que es dar lo que es la conclusión general. Nosotros podemos concluir con el trabajo que el diseño de base de datos organiza y protege la información académica. También lo que es la normalización mejora la eficiencia y la calidad de datos. Con el modelo propuesto nos da una base sólida para un sistema académico real, y lo cual contribuye a la modernización universitaria. Eso ha sido todo de lo que es el grupo número 9. Muchas gracias. Gracias por su atención.